Hola, mi nombre es Axel y en el video de hoy hablaremos del matemático y revolucionario francés Évariste Galois. En los menos de 21 años que vivió, Galois tuvo el tiempo para revolucionar las matemáticas abordando un problema con las fuertes resonancias actuales, como cuando usamos un teléfono inteligente o realizamos alguna compra en línea. Estamos utilizando los fundamentos matemáticos establecidos por Galois desde hace 2 siglos. Dedicó su vida corta a dos objetivos revolucionarios: cambiar las matemáticas, en especial el álgebra, y transformar a la sociedad en la que vivía a hacerla más progresista. La historia de Évariste Galois no puede entenderse sin conocer la historia del álgebra. Se remonta desde los tiempos de los egipcios, después a la época de la Grecia clásica, que se cultivaba por el cálculo, donde lo más relevante era la geometría. El álgebra llegó a la India, donde se planteó el principio del valor relativo. Pasamos a los árabes, los cuales hicieron grandes avances en el álgebra, donde existió el matemático Al-Khwarizmi, el cual comprendió el cálculo por transposición y eliminación, originando el nombre del álgebra. Los matemáticos posteriores llegaron a resolver ecuaciones de segundo grado, pero era un campo del álgebra tan extenso que no estaba a su alcance para resolver algunas ecuaciones. El álgebra alcanzó su máximo desarrollo en Europa. Se dio el descubrimiento de fórmulas para la resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado. A finales del siglo XVI destacaron grandes personas como René Descartes, que fue un reconocido filósofo y matemático, el cual planteó sus ideas sobre la geometría de coordenadas, llegando así a la geometría analítica. O Pierre-Simon de Laplace, responsable de algunos de los mayores avances de la probabilidad, escribió el libro de 1812 de la teoría analítica de las probabilidades, donde expuso los principios y las aplicaciones de la geometría del azar, lo que actualmente conocemos como la regla de Laplace. Todos estos descubrimientos fueron las bases para que Galois pudiera contribuir con sus conocimientos al mundo. La sociedad en la que nació y vivió Galois no era un mundo para jóvenes, era una época donde las diferencias sociales eran enormes. Galois nació el 25 de octubre de 1811 en Bourg-la-Reine, un pueblo de los alrededores de París. El matrimonio de los padres de Galois se celebró en 1808, cuando el padre tenía 33 años y la madre 20, una diferencia de edad muy común en la época. Al año siguiente de esa unión nació una niña, Nathalie Theodore, y 2 años después, en 1811, el primer hijo varón, cuyo nombre fue Évariste Galois. El 26 de octubre fue su fecha de inscripción en el registro. El tercer y último de los hijos fue Alfred, nació en 1814. Durante la infancia de Galois y sus hermanos no fueron a ningún centro de enseñanza si fueron educados personalmente por su madre. Galois comenzó sus estudios a los 12 años en el liceo parisino de Louis Le Grand. Galois, que tenía 12 años cuando ingresó en el liceo, fue admitido en la clase correspondiente a su edad. Galois tuvo inconvenientes con el director del liceo, ocasionando que éste retrocediera a la segunda clase para repetir el curso. Galois se introdujo de lleno a la teoría de ecuaciones, en la que trabajó e hizo contribuciones decisivas durante años posteriores. Con un alto concepto de sí mismo, sin creer necesario hacer ningún curso de preparación, Galois se presentó al examen del ingreso de la Escuela Politécnica en junio de 1828. El cual no fue seleccionado, volviendo al liceo e inscribiéndose en la materia de matemáticas especiales impartida por el profesor Louis Richard, desarrollando una relación estrecha con este. Con él desarrolló temas de investigación de la época, los mismos que preocupaban a los matemáticos más brillantes del momento. El 1 de marzo de 1829, Galois publicó un artículo con el siguiente título: Demostración de un teorema relativo a fracciones continuas periódicas. Galois en ese entonces no había cumplido ni los 18 años. El cual para Galois fue todo un orgullo la publicación de este artículo, pero también para Richard, quien confirmaba que tenía como alumno a alguien con un brillante porvenir matemático. Grandes matemáticos influyeron en su obra, como Joseph-Louis de Lagrange, el cual intentó encontrar vías para la resolución de las ecuaciones de grado superior, donde utilizó permutaciones. También se fue influido por Carl Friedrich Gauss. Es el caso más conocido del talento precoz. Él solía decir que había aprendido a contar antes de hablar. Fue conocido como el príncipe de las matemáticas, demostrando el teorema fundamental del álgebra. También por Paolo Ruffini, el cual creó la regla de Ruffini utilizando para obtener el cociente y el resto de la división de un polinomio por el binomio. Y por último tenemos a Cauchy, el cual fue responsable en desarrollar el cálculo infinitesimal, impulsó las ecuaciones diferenciales, publicando un artículo en 1815 reconociendo que los primeros que trataron sobre estos temas fueron Lagrange, cuyas aportaciones fueron ampliadas por Ruffini. Cauchy mejoró la notación, proponiendo la teoría de permutaciones como la rama independiente en las matemáticas, poniendo a punto los axiomas. Fue cuando aparecieron primero Abel y después Galois. Con él Cauchy tuvo varios enconronazos que cerraron definitivamente el problema, así el álgebra adquiría un nuevo rumbo.
Después de publicar su primer artículo, Galois se introdujo de lleno en el tema en el que haría sus principales aportaciones: las condiciones que en una ecuación sea resoluble. Desarrolló la teoría de grupo. En 1829, Galois comenzó a atacar el problema de la resolución de ecuaciones. Para dicha tarea, Galois utilizó ideas nuevas, asociando una estructura a los coeficientes de la ecuación y estudiando las características de los tipos que puedan aparecer. Fue toda una revolución, ya que el álgebra dejaba de tener como objetivo la resolución de ecuaciones y comenzaba a ocuparse de caracterizar las distintas estructuras. En este mismo año sucedieron varios eventos. Uno fue que envió sus primeros trabajos a la academia, los cuales fueron extraviados. En el plano personal, tuvo lugar el suicidio de su padre. En lo profesional, fracasó en su segundo intento para entrar a la escuela politécnica. Como la situación económica de la familia de Galois no era demasiado buena, Galois necesitaba una beca para seguir con sus estudios. Eso era posible si entraba a la escuela preparatoria donde se formaban a los futuros profesores de la enseñanza. La situación en Francia era cada vez más grave. En 1827 tuvieron lugar diversas protestas a causa de los monárquicos modernos, pero el rey continuó con su política ultraconservadora, ocasionando que Galois se introduzca más a la política, ocasionando que fuera expulsado el 4 de enero de 1831 de la escuela preparatoria por esa ideología. La expulsión implicó la pérdida de la beca, por lo que el joven matemático tuvo que hacer frente a la supervivencia económica. Para ello publicó un anuncio donde decía que impartía un curso de álgebra dirigido a los estudiantes que deciden emprender un estudio más profundo del álgebra. En 1831, Galois fue arrestado en su casa acusado de incitar un atentado contra el rey, pero pronto fue liberado al ser declarado inocente. Un mes después volvió a ser detenido por participar en una manifestación en la Bastilla y condenado a 6 meses de cárcel. En ese tiempo, Francia sufrió una gran epidemia de cólera, lo que llevó a que en marzo de 1832 fuera trasladado a una casa de salud en París. Ahí conoció a Stéphanie, de quien se enamoró intensamente. Sin embargo, la relación terminó en ruptura, lo que dejó a Galois profundamente desolado y en un estado depresivo. El 29 de mayo, Galois escribió 3 cartas. La primera la dirigió a todos los republicanos, donde solicitó que no le reprochaban por no haber muerto por su país, sino hacerlo víctima de una infame coqueta. La segunda la escribió a un amigo, quizá Napoleón Le Bon. En ella anuncia su muerte del día siguiente a causa de un duelo al que ha sido imposible negarme, y ruega: guardad mi recuerdo, ya que la suerte no me ha dado bastante vida para que la patria conozca mi nombre. La tercera carta la envió a Auguste Chevalier con una recopilación de sus descubrimientos matemáticos. A la mañana siguiente, Galois fue gravemente herido de bala en el abdomen. Durante un duelo, su adversario y los padrinos lo abandonaron malherido, pero un antiguo oficial lo encontró y lo llevó al hospital. Al llegar su hermano Alfred, Galois le confesó que su contrincante era un policía. La herida derivó en una peritonitis aguda, de pronóstico mortal. Sus últimas palabras fueron dirigidas a Alfred: no llores, me hace falta todo el ánimo para morir a los 20 años. Falleció a las 10 de la mañana el 31 de mayo de 1832. El 1 de junio tuvo lugar el entierro en el cementerio parisino de Montparnasse, donde los restos de Galois fueron depositados en la fosa común. Murió a una temprana edad y los probables avances científicos que hubiera podido llevar a cabo se desvanecieron, una gran pérdida para las matemáticas y para la humanidad. Las revolucionarias ideas de Galois no fueron entendidas en su tiempo, ya que además de tratar temas diferentes de los habituales, eran demasiado avanzados para su época. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX y de las estructuras de grupo y de cuerpo, se desarrolló la que iba a ser conocida como la teoría de Galois. Galois abrió nuevos caminos que fueron recorridos, abrió la puerta a la época de las matemáticas modernas.